Hola, bienvenidos sean a la presentación del taller sobre asfixia mecánica y maltrato infantil. Los integrantes son Lugo Enmis, Marcano Whitney, Martínez Loriani, Oropesa Dali, Padrón Carlos, Salinas Emilis, Somoza Marjexi, Toledo Rosa, Valero Patricia, Villabona Samuel, Llovera Francesca y mi persona, Maybe Licón. Para introducirnos en el tema, vamos a empezar diciendo que el término asfixia es utilizado en una variedad de condiciones donde se describe como una falta de oxígeno, cuyo factor causante puede ser por ahogamiento u obstrucción de las vías respiratorias, lo que finalmente impedirá que el aire llegue a los pulmones y que el oxígeno pase a la sangre circulante. Algunos ejemplos de asfixia pueden ser la ausencia o reducción de la presión del oxígeno en la atmósfera, la obstrucción de los orificios respiratorios, la restricción de los movimientos respiratorios del tórax, algunas enfermedades pulmonares que impiden o disminuyen el intercambio gaseoso, entre muchos otros, donde nos vamos a encontrar signos como cianosis, congestión respiratoria, edema, aumento de la fluidez de la sangre y de las cavidades del corazón. Por otro lado, pues tenemos que la Organización Mundial para la Salud define el maltrato infantil como los abusos y las desatenciones de las que son objetos los menores de 18 años, donde pues se incluyen todos los tipos de maltrato físico o psicológico como abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo, que finalmente causen o puedan causar un daño de salud, desarrollo o dignidad del niño, y también pues poner en peligro lo que sería su supervivencia en lo que es el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Dentro de los objetivos a cumplir con la realización de este taller tenemos en general que es aplicar el proceso enfermero en niños y adolescentes que presenten asfixia mecánica y maltrato infantil. En los objetivos específicos tenemos valorar los signos de asfixia mecánica y las formas de maltrato infantil en niños y adolescentes, establecer factores de riesgo y factores etiopatogénicos en niños y adolescentes con asfixia mecánica y maltrato infantil, planificar las medidas de prevención de asfixia mecánica y maltrato infantil en niños y adolescentes, implementar los cuidados de enfermería y las maniobras pertinentes a niños y adolescentes con asfixia mecánica y maltrato infantil y finalmente evaluar los cuidados de enfermería implementados en niños y adolescentes con asfixia mecánica y maltrato infantil. El contenido a exponer en el presente taller está dividido de la siguiente manera: las definiciones básicas de asfixia mecánica y la frecuencia por mi persona Maybe Licón, los factores que favorecen el ahogamiento y los signos de asfixia por Emily Salinas, los cuidados de enfermería en asfixia mecánica por Francesca Llovera, las maniobras de Heimlich va a ser explicada por Enmis Lugo, el maltrato infantil y el síndrome del niño maltratado lo expondrá Carlos Padrón. Las formas de maltrato será por Josdairi Oropesa. La magnitud del problema será expresada por Marjexi Somoza. Los factores etiopatogénicos explicados por Loriani Martínez. Los factores de riesgo por Whitney Marcano. Las instituciones de protección al niño maltratado serán nombradas por Samuel Villabona. Y finalmente los cuidados de enfermería en síndrome del niño maltratado serán explicados por Rosa Toledo y Patricia Valero. Iniciaremos hablando de la asfixia mecánica y para ello debemos de realizar primeramente algunas definiciones, como por ejemplo la asfixia, que se trata de una condición que surge con la interrupción o la dificultad del intercambio respiratorio entre la sangre y el aire de los alvéolos pulmonares. La asfixia mecánica por obstrucción en las vías respiratorias se produce cuando las vías respiratorias son obstruidas por algún objeto que se aloja en la garganta o cuando hay alguna inflamación de la garganta. También se produce cuando hay una presión externa en el cuello o por inhalación de ciertos cuerpos extraños. Además de que también se puede presentar por asma o por lesiones en la cara. El casi ahogamiento es la supervivencia mayor de 24 horas tras sofocación por sumersión en agua, mientras que el ahogamiento ya es la muerte por asfixia al estar sumergido o en su defecto en el curso de las 24 horas después de la sumersión. Se considera esto como la segunda causa más frecuente de muertes accidentales en niños después de los accidentes automovilísticos. El 60% de las muertes por ahogamiento se presentan en menores de 20 años y el 40% de los casos ocurren en niños entre 0 y 4 años de edad, siendo más frecuentes en niños de 1 y 2 años de edad. Los que tienen lugar fuera del domicilio familiar son más frecuentes en varones, en proporción de lo que es de 3 a 1. La raza negra también se ahoga 2 veces más que la raza blanca. Casi el 50% de estas muertes es producida en lagos, estanques y ríos, aunque las piscinas privadas también contribuyen
a lo que es la mayor parte de estos accidentes. Y hay una menor frecuencia de ahogamiento en tinas de baños, tanques y otros sitios. Buenos días, mi nombre es Emily Salinas y hoy les voy a hablar sobre factores que favorecen el ahogamiento. Entre los primeros factores tenemos la falta de supervisión por adultos, la falta de educación adecuada de niños y adultos en lo que se refiere a la seguridad en el agua y primeros auxilios, instrucción inadecuada en escuelas, consumo de drogas ilícitas y bebidas alcohólicas presentes en casi la mitad de adolescentes ahogados, patologías asociadas como infarto al miocardio, trastornos del sistema nervioso central, entre ellos tenemos la epilepsia y otras discapacidades. El suicidio y el traumatismo no accidental pueden adoptar la forma de ahogamiento. El sexo masculino ha sido el más implicado en estos estudios, reflejó en su mayor exposición al medio ambiente acuático, comportamientos riesgosos y mayor consumo de drogas ilícitas. Secundarios a otras injurias, hipotermia debido a la inmersión en agua fría, uso de embarcaciones de alta velocidad sin el uso apropiado de salvavidas, los choques eléctricos pueden causar parálisis temporal resultando en ahogamiento. Signos de asfixia mecánica. Tos intensa o débil o improductiva o seca. Su hijo no puede toser, respirar, llorar o hablar. La cara se le pone pálida y azulada. El niño se agarra a la garganta. La respiración es ruidosa o sonidos chillones muy agudos al inhalar. Y la pérdida del conocimiento o sin reaccionar si la obstrucción no se alivia. Cuidados de enfermería. En el servicio de urgencias, si el paciente no ha precisado reanimación pulmonar, han de realizarse anamnesis y examen físicos completos evaluando nivel de conciencia según la escala de Glasgow, así como determinar urea, creatinina, electrolitos, hemoglobina, gasometría y radiografía de tórax. Se debe volver a valorar el paciente a las 24 horas antes de dar de alta. La intubación se llevará a cabo si está indicada monitorizar el pulso, perfusión y presión arterial. En pacientes muy hipotérmicos se debe colocar un catéter central debido a que las víctimas de un casi ahogamiento frecuentemente han ingerido grandes cantidades de agua. Se pasará una sonda nasogástrica con el fin de mejorar la distensión gástrica y prevenir la broncoaspiración. Los pacientes que no presentan síntomas y no tienen alteraciones neurológicas o cardiovasculares persistentes pueden ser dados de alta a completar la evaluación médica. Si el paciente ha precisado reanimación, llega al servicio de urgencias con disminución de nivel de conciencia o dificultad respiratoria, debe ser ingresado a la UCI. Las primeras medidas son corregir la hipotermia, vaciar el contenido gástrico, corregir las alteraciones hidroelectrolíticas, y las víctimas por ahogamiento en agua salada pueden requerir la corrección de hipovolemia e hipotensión con expansores plasmáticos. Deben evaluarse los signos indicativos: estado hemodinámico, color de piel, temperatura diferencial, llenado capilar, estado neurológico, puntuación de la escala de Glasgow, función respiratoria, apnea, distrés y ocultación, función renal. Debe monitorizarse frecuencia cardíaca y respiratoria, electrocardiograma, tensión arterial intravascular, presión capilar pulmonar y gasto cardíaco. Si el paciente ingresa en coma, es conveniente monitorizar la presión intracraneal. Se debe realizar radiografía de tórax al ingreso y repetirla cada 6 horas si hay alguna anormalidad. Prevención y educación. La mayoría de los ahogamientos son previsibles. Sugerimos las siguientes recomendaciones: dar programas de educación a las comunidades para alertar a los adultos sobre la magnitud de los problemas. Supervisión adecuada de lactantes y niños pequeños en piscinas y bañeras. Rejas y vallas efectivas que impiden el paso de niños a piscinas o pozos y zonas de excavación. Enseñar técnicas de reanimación cardiopulmonar a propietarios de piscina. Usar salvavidas o flotadores y educar a la comunidad del peligro que supone la asociación del baño y la ingesta de alcohol. La maniobra de Heimlich es la compresión o empuje abdominal. Esta es una técnica de emergencia para ayudar a despejar las vías respiratorias de una persona. El procedimiento se realiza en pacientes que estén asfixiándose y que estén conscientes. La mayoría de los expertos no recomiendan empuje abdominal para bebés menores de 1 año de edad. Lo primero es verificar que el paciente no puede hablar. Se le suele preguntar: ¿se está asfixiando? ¿Puede hablar? No se debe aplicar la maniobra si el paciente está tosiendo con fuerza y puede hablar, ya que una tos fuerte puede ayudar a desalojar el objeto. Si el paciente se está asfixiando, se realiza compresiones abdominales de la siguiente manera. El paciente es adolescente y está sentado o parado, nos ubicamos detrás de él y se coloca los brazos alrededor de la cintura. Para un niño mayor de 1 año es posible que este debe hincarse y el puño se colocará sobre el ombligo con el lado del pulgar hacia arriba en el abdomen. Colocamos el puño con el pulgar hacia adentro justo por encima del ombligo de la persona. Sujeta el puño firmemente con otra mano. Realizamos compresiones rápidas de arriba hacia abajo y hacia adentro con la mano en puños, colocándolo como el paso anterior.
Si el paciente está acostado boca arriba, nos ubicamos por encima de él con una pierna a cada lado. Se empujará el puño agarrando hacia arriba y hacia adentro, en un movimiento similar al de arriba. Es posible que deba repetir el procedimiento varias veces antes de lograr desalojar el objeto. Si el paciente pierde el conocimiento, se recomienda la reanimación cardiopulmonar. En caso de un niño menor de 1 año, los pasos son los siguientes. Con el dedo índice y pulgar vamos a tomar la mandíbula y apoyaremos su cuerpo sobre nuestro antebrazo para inmovilizarlo y colocarnos en forma horizontal, asegurándonos que la cabeza quede un poco más abajo que el cuerpo. Si el niño es muy pesado, apoyaremos el antebrazo en nuestro muslo. Daremos 5 golpes en la palma de nuestra mano justo entre la escápula. Si no conseguimos que el objeto salga, se dará vuelta al bebé y a la altura del pecho se aplicará 5 compresiones con los dedos. Debe repetirse el procedimiento varias veces antes de lograr desalojar el objeto. Si el paciente pierde el conocimiento, se comienza a reanimar cardiopulmonar sobre una superficie más firme. Buenos días, mi nombre es Carlos Padrón y le voy a hablar un poco sobre el maltrato intrafamiliar, el síndrome del niño maltratado. Este fenómeno del maltrato hacia los niños no es un problema nuevo. Si bien hace 100 años no era considerado como tal, tuvieron que acontecer cambios en la sensibilidad y el panorama de nuestra cultura para así llegar a una conclusión de que esto existe. El niño ha sido y sigue siendo un objeto de maltrato por parte de la sociedad, tanto en la época antigua como en las diferentes culturas, como lo prueban la multitud de datos recogidos en el arte, las letras, etc. A lo largo de la historia, desde luego, durante mucho tiempo, la ignorancia de las necesidades físicas y emocionales de los niños constituyeron la norma, pero los malos tratos a estos han sobrevivido hasta la época actual, debido a la persistencia de 2 opiniones. La primera consiste en que los niños son considerados como la propiedad de sus padres, y se admite que estos tienen pleno derecho a tratarlos como ellos quieran. Por otra parte, los niños caían bajo la plena responsabilidad de sus padres y durante severos era necesario para mantener la disciplina inculcar decisiones educativas y por ende llegaban decisiones extremas como del pan, del palo, a ser un buen hijo o al malo, y la letra como sangre entra. Han estado vigentes hasta no hace mucho tiempo. El síndrome del niño maltratado, CNIM, ha sufrido notables cambios conceptuales en los últimos tiempos. Según la Organización Mundial de la Salud, puede definirse como de toda forma un maltrato físico y emocional, un abuso sexual, abandono o trato de negligente, explotación comercial y de otro tipo. En Francia se conoce este cuadro con los nombres de síndrome de Tardey-Silberman o síndrome de Lefranc-Barthou. En la literatura anglosajona se utilizan los términos de Butterick-Cheer síndrome o síndrome de Coffey o síndrome de Kempes, Cinderella o síndrome para ser denominado. Junto a este concepto clásico en la actualidad, habría o incluir otras formas de malos tratos que se pueden encuadrar bajo el título de crueldad a la infancia. Buenos días, mi nombre es José Oropesa y yo les voy a hablar un poco de lo que son las formas de maltrato. Entre ellas tenemos la violencia química. Los productos utilizados con mayor frecuencia en estos casos son el alcohol, los tranquilizantes, el exceso de sal, de agua y de insulina. Con frecuencia estas intoxicaciones llegan continuamente al área de hospitalización de niños. También tenemos el maltrato físico. El niño es normalmente atacado durante un exceso de cólera, provocado por su comportamiento. También tenemos la falta de cuidado. En esta se presenta la negligencia física, comprendiendo no solo el abuso alimenticio y la falta de cuidado, sino también la higiene, la ausencia y la falta de protección hacia el menor. También tenemos la negligencia por desnutrición. En ella también se puede visualizar lo que es la falta de talla, la falta de peso, hongos, dermatitis en la piel, cólera, desnutrición,
dermatitis en lo que es el área de la cabeza, en el área de la cabeza y de la piel y sus genitales. También se observan formas de parásitos. Abuso sexual consiste en involucrar a un niño o una niña en actividades sexuales para las cuales éste no está preparado en términos de desarrollo y no comprenden en su totalidad, que violentan las leyes y las normas. Maltrato emocional. Este daño psíquico está siempre presente en cualquiera de las clases de maltrato al que es sometido el niño, a castigos, maltratos verbales y físicos, entre otros. El síndrome de Mahau. Este es un síndrome que se da en la infancia, que es muy raro. Este se produce a partir de los 6 años. En este caso, los niños tienen unos síntomas como lo que son aislamiento, no quieren hablar con nadie, y aparte de ello, siempre quieren estar solos. Tenemos la violencia física. En esta tenemos las manifestaciones y violencia física, ya que en ella también tenemos síntomas como cicatrización, golpes a nivel de la piel, hematomas y hasta pueden llegar a la muerte. Buenos días, mi nombre es María Sumosa y les vengo a hablar un poco sobre la magnitud del problema. La incidencia del síndrome del niño maltratado es muy difícil de precisar. Sin embargo, parece que fuera de toda duda que se da en todos los países, independientemente de su grado de desarrollo. Su frecuencia solo puede establecerse de forma aproximada y se deduce que la morbilidad y la mortalidad se deriva de los malos tratos. Ni siquiera son aproximadas las cifras que se refieren a los malos tratos físicos, que son los más fáciles de objetivar. Se considera que los casos denunciados de malos tratos son los del 10% de los reales. De cualquier forma, los resultados de la estadística son pobres, al igual que son pocos los diagnósticos, lo que no tiene nada de extraño por cuanto que hemos de admitir que la mayoría de los casos permanecen en la clandestinidad. El estudio activa actitudes y normas culturales frente a la violencia en ciudades seleccionadas de América Latina y España. Esto se encontró que entre el 3.0% y el 27% de los niños habían recibido castigo físico con algún objeto por parte de uno de los padres y hasta un 34% había sido golpeado con las manos. En las 12 meses previos a la encuesta, los padres o familiares jóvenes y con menor educación son más propensos a considerar que el castigo físico es el método válido para lograr un comportamiento disciplinario. Los menores agredidos tienen mayor dificultad para inhibir impulsos agresivos. Buenos días, mi nombre es Loriani Martínez y yo les voy a hablar sobre lo que son los factores hepatiogénicos. Las víctimas, según su edad, tienen una mayor incidencia entre los 2 y 7 años de edad, según Kingsley en 1977. Según el sexo, con mayor incidencia en varones, al igual que ocurre en los procesos patológicos y traumáticos. Las víctimas con malos tratos tienen mayor frecuencia en el primer hijo, porque vienen con diferentes motivos, como por ejemplo los niños que no son deseados, el desequilibrio económico en la pareja, la separación de las parejas, porque a veces las parejas se separan cuando nace su primer hijo porque no están acostumbrados a tener esa responsabilidad. También se encuentran los niños que están adoptados y que sus hermanastros no los quieren. Los niños prematuros, los niños hiperactivos, los discapacitados que tienen un mayor riesgo de ser maltratados. Ok, los factores en los autores. El sujeto activo. Los autores de los maltratos infantiles son el 80 y el 90% de los casos de padres de las víctimas, normalmente jóvenes, que no son y desempeñan la paternidad. Y también cuando el hombre no es el padre biológico del niño, el niño se convierte en un sofoco de hostilidad. Por eso los agreden, les pegan, los maltratan, ya que como no son
hijos de su sangre, los hostigan. El estatus social también es uno de los factores, porque los maltratos se dan con frecuencia en ambientes que son socioeconómicos bajos, familias que tienen un aislamiento social, están desempleados, también un factor condicionante, como son los malos hábitos y los tratos físicos. El maltrato físico y el emocional se representan en todos los grupos sociales. Las características psicológicas, las personalidades inestables, los inadaptados a las responsabilidades paternas, que todavía no se adaptan a que son padres. El abuso de sustancias psicoactivas también es uno de los factores para el maltrato hacia los niños. La promiscuidad sexual, que fueron víctimas de tratos similares en su niñez, y el mismo patrón que ellos le hicieron sus padres, ese mismo patrón es lo que ellos quieren hacerle a sus hijos maltratándolos. Buenos días, mi nombre es Winnie Marcano y yo le vengo a hablar sobre los factores de riesgo en el maltrato infantil. El maltrato infantil es progresivo y mortal cuando las circunstancias, antecedentes y personas circundantes de riesgo al menor no son debidamente identificados, contenidos y resueltos oportunamente. El riesgo de muerte en infante es muy elevado. El maltrato no se explica por la presencia de un solo indicador de riesgo, sino que se explica más bien por la existencia de una acumulación de indicadores de riesgo al infante, como por ejemplo, niño no deseado, retraso mental o parálisis cerebral, discapacidad, síndrome de Down, alteraciones en el desarrollo psicomotor, defectos físicos notables, bebé prematuro o con hospitalización prolongada, enfermedades crónicas, hiperkinéticos. Con respecto a padres o cuidadores, tenemos la ausencia de vínculo afectivo hacia el hijo, padres o cuidadores con antecedentes de maltrato o también con privación psicoactiva en su infancia, difusiones en la familia, falta de vínculo afectivo, malos tratos, padres o madres no biológicos, psicopatía, desorden de la personalidad, ignorancia de padres o adultos frente al desarrollo de los niños, el uso de alcohol o las drogas. Otro factor es la poca tolerancia al estrés y a la frustración o padres muy jóvenes e inmaduros. Muy buenos días a todos, mi nombre es Samuel Villabona y yo les voy a hablar sobre las instituciones de protección al niño maltratado. Las instancias primarias a las que deben acudir frente a un caso de maltrato infantil son los consejos de protección del niño, niña y adolescente. Estos órganos están facultados por la ley para procesar cualquier situación que represente una agresión o vulneración de los derechos del niño y adolescente. Estas instancias son garantes de que se cumplan lo establecido en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Los consejos de protección dependen directamente de los gobiernos municipales. En caso de tener alguna denuncia, pueden dictar medidas de protección para los pequeños. Esto puede incluir algún tipo de atención médica o psicológica, u ordenar la separación del niño de la persona quien lo maltrata. La ley también establece en su artículo 119 cuáles son las instancias que integran el Sistema Rector Nacional de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente. Dentro de este sistema se encuentra el Ministerio del Poder con competencia en materia de protección integral del niño, niña y adolescente, los consejos de derecho del niño, niña y adolescente y los consejos de protección del niño, niña y adolescente, ya mencionado como una de las primeras instancias donde denunciar. Tribunales de protección del niño, niña y adolescente y sala de casación social de los Tribunales Supremos de Justicia. Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Servicio Autónomo de Defensa Pública, entidades de atención, Defensorías del Niño, Niña y Adolescente,
la Policía Administrativa y el CICPC. Buenos días. Continuando con el orden de ideas establecido por mis compañeros, pasamos a lo que son los cuidados de enfermería. Los profesionales de enfermería están en una posición privilegiada para la prevención, detección y atención de situaciones de riesgo y maltrato infantil. Los objetivos de la intervención en los casos de maltrato infantil por parte del personal de enfermería son establecer la sospecha diagnóstica de maltrato, instaurar la actuación necesaria y asegurar la protección del pequeño para que no vuelva a ser agredido. Puesto que nuestra actuación puede ser perjudicial para el niño, debemos procurar que nuestra intervención sea lo más completa posible para evitar repeticiones e iatrogenia. Son situaciones que exigen la intervención en urgencias las siguientes: agresión reciente menos de 72 horas, posibilidad de pérdidas de pruebas, necesidad de tratamiento urgente, necesidad de proteger al menor, presencia de signos o síntomas que hagan sospechar un maltrato. Cuando hablamos de anamnesis, esta debe servirnos para ver si hay indicadores que deben hacernos pensar en la posibilidad de encontrarnos frente a un maltrato. Entre los aspectos a evaluar tenemos el retraso pondoestatural, falta de higiene, alopecia localizada, abandono, trastorno de comportamiento, retraso psicomotor, falta de vacunas, además de que la historia clínica sea contradictoria o no coincide con los hallazgos. En los casos de abuso sexual es necesario que el niño nos cuente lo ocurrido. En muchas ocasiones es la única prueba y por tanto es importante recogerla con mayor exactitud posible. Hay que establecer un clima de seguridad y confianza para que el niño nos pueda explicar espontánea y libremente los hechos. En la exploración física, esta debe ser siempre completa, detallada y exhaustiva. El principal objetivo es el de buscar lesiones a nivel de piel, mucosa, pelo, uñas, dientes, ano y genitales. A nivel de piel, los hematomas y las quemaduras son las lesiones que encontramos con mayor frecuencia. Los hematomas que se presentan en zonas poco habituales o cubiertas, si no se explica el mecanismo de producción, esto nos hace sospechar la existencia de malos tratos. Las quemaduras simétricas con bordes bien delimitados, sin salpicaduras, cuando se producen por una escaldadura, son sospechosas. Los eczemas y eritemas del pañal mal cuidados, la existencia de cicatrices múltiples y signos de falta de limpieza o cuidado son signos a vigilar. En los dientes, la falta de piezas por arrancamiento y de mucosas son poco frecuentes, pero deben buscarse. Las alopecias producidas por decúbitos prolongados o por arrancamiento son sospechosos de malos tratos. En cuanto a los genitales, en algunos casos encontramos lesiones producidas por dientes o mordeduras. Y en cuanto al ano, la presencia de un aspecto distorsionado, de pliegues engrosados o desaparecidos, de fisuras profundas y de dilataciones varicosas en ausencia de otras patologías son sospechosas. Buenos días, mi nombre es Patricia Valero, espero estén bien. A continuación voy a hablar acerca de las medidas a tomar en el manejo de la situación. La atención clínica de las lesiones no difiere de otras lesiones por otras causas, por lo que en cuanto al tratamiento médico quirúrgico no existen diferencias. El tratamiento de las lesiones va a depender de su naturaleza. Algunas pueden requerir tratamiento quirúrgico como heridas, quemaduras, tratamiento traumatológico en las fracturas, pero en ningún caso se debe olvidar la posibilidad de tratamiento psicológico urgente. En cuanto a la prevención, puede hacerse en caso del abuso sexual frente a posibles infecciones con determinados antibióticos, que se administrarán dependiendo de la indicación médica, como la ceftriaxona, el metronidazol o la doxiciclina. En cuanto a si existe la posibilidad de contagio por el VIH, se puede establecer tratamiento profiláctico. La posibilidad de embarazo puede evitarse mediante la administración de estrógenos a altas dosis. En cuanto al informe, debe contener el nombre del niño, su edad, la dirección del domicilio habitual, la dirección donde pueden haber ocurrido los hechos, quién acompaña al niño a la visita y la información de nuestra actuación. Debe realizarse un seguimiento posterior del niño y su familia, no limitándose al tratamiento de la crisis. Finalmente, para concluir, tenemos que las muertes por asfixias constituyen un elevado número de mortalidad infantil, ya que existen muchos factores de riesgo a los cuales los infantes se exponen a diario, en especial cuando hablamos en la asfixia mecánica por obstrucción, donde por lo general los principales responsables en la educación y el cuidado de los infantes serán sus padres. Pero cuando descuidan su rol, incluso por apenas instantes, en muchas ocasiones se obtienen resultados lamentables. De igual forma con el maltrato infantil, donde observamos que los padres
esos cuidadores y proveedores de seguridad a los niños y adolescentes y respetan los derechos de los niños, derechos que deben ser siempre escuchados, respetados y queridos, ya que con cualquier mínimo acto que falte a ello ocasionará una serie de desórdenes en su proceso de desarrollo y socialización, que por lo general pues da inseguridad a la hora de relacionarse con otra persona. Es por ello que nosotros, como futuros profesionales de la salud, estamos en una situación privilegiada desde el punto de vista del cuidado hacia estos niños, ya que con esto podemos ayudarles de manera significativa, proveyéndoles de esa seguridad que no se les otorgó, y así ayudarles a un crecimiento más óptimo y satisfactorio. Además de, por supuesto, educar a los padres y responsables sobre todas las medidas de seguridad y alerta para prevenir accidentes relacionados con la asfixia e identificar las medidas de prevención y alerta de signos del abuso hacia los menores.